catedrático, al profesor Agustín Domingo Moratalla, que ahora mismo es el director del Departamento de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia. El profesor Agustín Domingo Moratalla, que seguramente muchos conocen porque es uno de los profesores de filosofía que, como diría Ortega, hace posible que la filosofía esté en la academia, pero también en los lugares públicos. Él escribe semanalmente un artículo en el Diario de las Provincias en Valencia, no solo por eso, sino que es maestro de muchos y nuevos doctores cada año. Viene, diríamos, su formación desde el campo del personalismo, conoce muy bien a Emmanuel Mounier, la hermenéutica, y ya, diríamos, como una aportación, que ya va siendo personal, desde el campo de la ética, les voy a no comentar, pero sí enumerar algunos de sus últimos libros. El arte de cuidar, atender, dialogar y responder, que está en la editorial Rialp, en la editorial Encuentro, Educación y redes sociales. Tuvimos incluso la suerte dentro de nuestra organización juvenil, que se llama Juventud Idente, un sábado por la tarde en Madrid. Él decía, ¿qué hace un profesor de Valencia un sábado por la tarde en Madrid? Pero ante un grupo muy numeroso de jóvenes, hablándonos de un tema tan actual como es educación y redes sociales, que de verdad, Agustín, todavía recordamos y comentamos mucho de lo que nos dijiste y nos enseñaste. Y el último libro, en Salterre, Democracia y Caridad. Como ven, desde la ética, una ciencia aplicada, pero ciencia, va recorriendo muchos problemas y desafíos actuales. Creo que este último libro de Democracia y Caridad también ha sido presentado en Santander por el excelentísimo señor obispo de Santander. Bueno, pues muchas gracias por tu presencia, por tu intervención y les dejo Domingo Moratalla. Muy bien. Bueno, en primer lugar, Juana Ascensión, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación a esta escuela. Yo he estado otros años en esta escuela y he visto cómo ha ido creciendo la criatura. Es decir, es muy importante conocer los procesos y, por lo tanto, el que desde la Fundación se me haya invitado a participar, pues para mí es un honor que quiero agradecer en este primer momento. También quiero dar gracias a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo porque poder sacar adelante un curso sobre estas características en los tiempos que corren, donde no hay laboratorios tecnológicos, donde hay poca inversión en temas relacionados con las humanidades, es decir, lograr apoyar este tipo de iniciativas es algo encomiable. Por lo tanto, les pediría que aprovecharan al máximo esta oportunidad, porque cursos como este y oportunidades como esta no hay muchas ya. Bien, puesto que a mí me tocaba, o al menos Juana me planteó y Ascensión me hablaron de arrancar o de iniciar el encuentro, me he permitido preparar un pequeño guión que supongo que tendrán y les habrán pasado. Bien. El guión se compone de dos partes. Una primera parte con la intervención de esta mañana, al menos el esquema o las líneas generales, y luego creo que también va fotocopiado un texto que entrará en examen. Es decir, puesto que luego habrá un coloquio esta tarde y habrá una mesa redonda esta tarde, pues el texto tiene como finalidad el que en algún momento puedan leerlo, puedan disfrutarlo y que el coloquio y el debate, que es parte importante de estos encuentros de la Madalena, pues pueda seguirse y podamos profundizar en esa perspectiva. El texto es un texto muy bonito, es un texto clásico de Emmanuel Mounier, es La libertad bajo condiciones, y además de ese texto del Quijote que nos ha leído don Manuel, que les aconsejo que vuelvan a leer y que vuelvan a masticar, porque el Quijote no tiene desperdicio, como teórico de la libertad,
les diría que lean despacio ese texto de Manuel Munier, repito, porque es un clásico, y cómo es posible que 80 años después de esa publicación el texto siga vigente. Haré alguna alusión a ese texto, pero voy a empezar con el planteamiento que se me ha pedido. El título de mi intervención era La libertad y virtudes en la sociedad actual. Como se pueden imaginar, es un título muy general y voy a intentar acotarlo y voy a intentar abrir el campo de juego para lo que van a ser las reflexiones estos días. En primer lugar, mi intervención tiene, si han visto en el esquema, 3 partes. Hay una primera parte en la cual voy a presentar el lugar de la libertad desde el punto de vista histórico para situarnos en el contexto en el que nos encontramos hoy. Hay una segunda parte donde voy a plantear el tema de la virtud, es decir, por qué se puede hablar hoy de virtud y cómo hablamos de virtud. Y, en tercer lugar, voy a voy a presentar un tipo de argumento donde defiendo hablar de la virtud y construir la virtud y trabajar por la virtud, pero lo condiciono al tipo de comunidad y al tipo de discurso político que estamos haciendo. Entonces, esa argumentación, ese hilo argumental, lo desarrollo a través de 3 tesis que les he presentado ahí. Y al final, además de las conclusiones a las que podamos llegar entre todos, pues también les presento un texto que entrará en examen, evidentemente, que es un texto de Paul Ricoeur sobre la distinción entre libertad sensata y libertad salvaje. Bien, voy al principio. Hoy, cuando hablamos de la libertad, y en un seminario, o en un encuentro, o en un curso con estas características, quiero arrancar distinguiendo y diferenciando entre la libertad de los antiguos, la libertad de los modernos y lo que llamaríamos hoy la libertad de los posmodernos. Si es que podemos hablar de la libertad de los posmodernos en el sentido de que es su libertad, es la mía y es la de aquellos que estamos en una época que no sabemos si es posmoderna, tardomoderna, críticamente moderna, pero hoy estamos hablando de libertad, nos preocupa el tema de la libertad, pero hay determinado tipo de ejes, determinado tipo de variables culturales que condicionan nuestro discurso sobre la libertad. Brevemente, cuando hablamos de la libertad de los antiguos, ciertamente hay una cuestión clave y es la relación entre naturaleza y libertad. Hablar de la libertad sin preguntarnos por nuestra relación con la naturaleza es algo que no se nos puede olvidar. Fíjense que la última encíclica de Francisco es una reflexión sobre la casa común y, por lo tanto, pone en cuestión el modelo de relaciones que estamos teniendo con la naturaleza. El tema no es nuevo, por lo tanto, cuando los antiguos se planteaban la relación entre naturaleza y libertad, ciertamente en la reflexión griega, cuando hemos pasado del caos al cosmos por el logos en comunidad de la polis, pues en realidad ahí ya comienza a plantearse el tema de una libertad vinculada a esa segunda naturaleza, a ese carácter, a esa forma de naturaleza que tenemos los seres humanos cuando vivimos en sociedad y nos planteamos cómo construir, cómo labrar, cómo cincelar una segunda naturaleza con esa primera naturaleza y a partir de ahí se va a plantear el tema de la libertad y el tema de la virtud. Hay un elemento importante en la libertad de los antiguos que a veces se olvida y es la responsabilidad que Antígona y Sócrates tienen como figuras emblemáticas en la reflexión sobre la libertad. En los antiguos, en el mundo antiguo, no todo era naturalismo ciego, sino que hay una referencia importante a la palabra, a la memoria, a la conciencia, a leyes no escritas. En tercer lugar, hay un elemento clave que hoy vuelve a cobrar actualidad y es lo que llamaríamos la vinculación entre la libertad de los seres humanos, la libertad y el monoteísmo. Digo que vuelve a cobrar actualidad porque asistimos hoy a un retorno de los politeísmos. Hoy, cuando las religiones monoteístas hablan de la libertad, son tachadas de fundamentalistas. Y el retorno muchas veces a tradiciones orientales o a tradiciones no occidentales está vinculado a una recuperación
de la libertad sin referencia a tradiciones monoteístas. Lo dejo aquí porque me parece un tema fundamental y clave. Cuando el cristianismo entra dentro de lo que sería la historia de la cultura, hay tres elementos clave que van a modificar radicalmente el tema de la libertad. La tensión entre creación, revelación y redención. Y ahí, en lo que es la vida de la Iglesia y la tradición cristiana, la libertad se va a vincular a la encarnación y al papel que tenemos los seguidores de Cristo dentro de un proyecto narrativo, dentro de una tradición, dentro de unas prácticas, dentro de una comunidad y dentro de un horizonte distinto, un horizonte de contraste. Esto es importante y es clave porque la libertad de los hijos de Dios forma parte de un relato. No es parte al margen de un determinado relato, sino que se integra dentro de un relato y, por lo tanto, es clave comprenderla ahí. Un relato en el cual hay, y esto lo quiero subrayar desde el principio, una tensión, un carácter dramático entre lo que somos por naturaleza, libertad como esfuerzo, como conquista, como don, como forja del carácter, y al mismo tiempo libertad como gracia, como don, como acontecimiento salvífico. Por lo tanto, esa tensión, que está en el título del curso y que recuperamos, supone una reflexión sobre los límites del esfuerzo, sobre los límites del trabajo, sobre el hecho de que histórica, social y políticamente la libertad tiene una dimensión, Mounier diría, obrera. En plan coloquial diríamos, la libertad es currante. Si no hay curro, no hay libertad. Si no hay trabajo, si la libertad no es obrera, en realidad no va a haber carácter. Ahora bien, si yo les pidiera que analizaran su trayectoria personal, su historia de vida, los relatos que forman parte de su vida, descubrirían que hay un elemento de gracia, un elemento de don, un elemento inesperado, que forma parte de su proyecto de libertad. En este sentido, cuando nos planteamos la libertad de los antiguos y la reforma radical que hace la filosofía cristiana, el pensamiento cristiano, el acontecimiento de Cristo en lo que es la historia de la cultura, nos damos cuenta de que esa tensión entre esfuerzo, entre conquista, entre obras, va a ser fundamental y entre gracia, entre lo que podríamos llamar horizonte del don. Con la modernidad hablamos no solo de la libertad de los antiguos, sino que ya empezamos a distinguir, ya empezamos a plantearnos las formas de entender la libertad. Fíjense que a partir de la modernidad la libertad siempre se va a plantear en clave de primera persona. Es decir, el protagonismo de la libertad ya no la tiene pues, la especie humana, la familia, la comunidad humana, el pueblo, la polis, sino que a partir de ahora la libertad se plantea siempre desde la primera persona. De tal forma que hablar de libertad en horizonte moderno es preguntarnos por cómo entender esa primera persona, ese yo, dentro de lo que sería la sociedad, la cultura, el cosmos. Y aquí, en la modernidad, a veces hemos distinguido entre libertad formal. En filosofía política distinguimos entre libertad formal y libertad real. Yo puedo estar en la cárcel, pero sentirme libre. Hay una libertad de espíritu, hay, podríamos decir, una libertad absolutamente que no tiene en cuenta las circunstancias, que no tiene en cuenta la dimensión histórica y la dimensión real. La crítica que la tradición marxista le hacía al liberalismo era siempre que el liberalismo suponía una filosofía política que hablaba de libertad formal. En la tradición marxista, la defensa de la igualdad y la crítica de la libertad se basaba siempre en el hecho de que la libertad de la que hablaban los liberales era una libertad puramente formal, de burgueses, que no tenía nada que ver con la igualdad, que no tenía nada que ver con las necesidades, que no tenía nada que ver con las capacidades, que no tenía que ver con esa dimensión real, fáctica e histórica. En el pensamiento moderno hablamos de libertad negativa, libertad de independencia, de ruptura, de separación. Es
en las revoluciones liberales cuando hablamos de libertad de conciencia, de pensamiento, de expresión, de manifestación, es decir, es la condición de posibilidad de la libertad material y real. Hay una libertad positiva vinculada, y aquí viene la palabra clave, vinculada con la autonomía. En la modernidad, hablar de libertad es hablar de autonomía. Hablar de autonomía, pero claro, hay distintos modos de entender la autonomía, distintas formas de entender la autonomía. Está el modo catalán de entender la autonomía, está el modo cántabro de entender la autonomía, está el modo manchego de entender la autonomía. Creo que me entienden a lo que me estoy refiriendo. Es decir, en realidad, ahí va a pasar como al ser de Aristóteles, que la autonomía se dice de muchas formas. Entonces, aquí hay una cuestión clave, y es cómo seguir pensando y cómo plantear la autonomía para que no se plantee como ruptura dentro de la naturaleza, para que se vincule a un determinado relato y para que esa autonomía no se identifique con arbitrariedad, independencia o absolutamente ruptura de relaciones sociales. Y ahí la figura clave es Kant. La autonomía entendida en toda su densidad. Y entender la autonomía en toda su densidad solo es posible desde una teoría de la virtud, desde una reflexión sobre la virtud y desde una conciencia firme del deber vivido en una determinada comunidad en un horizonte de reino de los fines. Por lo tanto, cuando hablamos de la libertad de los modernos, no estamos hablando solo de la libertad de Locke, la libertad política. Estamos hablando también de una libertad brutalmente filosófica como la kantiana, una libertad entendida como autonomía, pero entendida como una autonomía vinculada a la naturaleza, vinculada a las virtudes, vinculada a lo que podríamos llamar la forja del carácter. Hoy, en la filosofía política, también distinguimos un tercer concepto de libertad propio de este contexto moderno, y es lo que entendemos como libertad entre. No solo hay libertad de, como ruptura, no solo hay libertad para, como realización, sino que hablamos de libertad entre, en, desde. Juguemos con las preposiciones. Zubiri. No tiene sentido solo hablar de libertad negativa y libertad positiva, hay que hablar de libertad en. Merleau-Ponty. Solo tiene sentido hablar de libertad desde el mundo para crear mundo. Por lo tanto, la libertad tiene que ver no solo con el de, no solo con el para, sino tiene que ver con el lugar desde el que se es libre, entre quienes se está siendo libre, para qué queremos ser libre, y por lo tanto hay un entramado, hay una red de relaciones que son fundamentales para poder entender la libertad. Y aquí entramos en lo que va a ser la tradición del personalismo comunitario para plantear una libertad, una autonomía vinculada a un determinado modo de entender la comunidad. En este sentido, cuando en el personalismo comunitario, cuando en determinadas tradiciones filosóficas post-kantianas hablamos de libertad en, libertad desde, y ese tercer concepto de libertad, conviene que profundicemos en él y conviene que arranquemos en él. La tercera parte de mi intervención va en esa dirección. Ahora bien, cuando ustedes y yo decidimos participar, mantenernos y descubrimos que hay un modo denso de entender las relaciones humanas y al mismo tiempo de entender la libertad, cuando descubrimos eso, hoy nos damos cuenta de que el horizonte social, político y cultural en el que nos encontramos no es un horizonte que nos ayude con el viento a favor para poder plantear esa relación comunitaria, para poder construir un horizonte de virtud donde al mismo tiempo la autonomía se vincule a un determinado relato con una determinada coherencia de vida. Y dentro de ese horizonte cultural en el que ustedes y yo nos encontramos, hay varias cuestiones que quiero plantear, al menos 5. Habría alguna más, pero cuando hoy culturalmente planteamos el tema de la libertad, es importante plantearnos lo que hoy llamamos el posthumanismo. Mounier, Maritain, los filósofos del siglo XX, hace ya el siglo XX es la prehistoria del pensamiento. Los filósofos del siglo XX
estaban trabajando en perspectivas humanistas. Hoy el gran problema no es el humanismo, sino el gran problema es el posthumanismo. Es decir, el poder que la ciencia y la técnica nos han dado para modificar la naturaleza humana. El hecho de que la libertad se ha identificado con poder, el poder se ha identificado con la tecnología y la tecnología se ha identificado con la posibilidad de redirigir, cambiar ¿el qué? La naturaleza humana. Antes tardábamos cientos de años en cambiar al ser humano. Ahora no. Ahora la nanotecnología, la genética, nos permiten avances importantes. Es decir, no podemos plantear hoy el tema de la libertad al margen de las aportaciones de la biotecnología, de la nanotecnología, de las neurociencias, es decir, aquel tipo de saberes que están poniendo en cuestión lo que hemos llamado hasta hace poco tradiciones humanistas. ¿Por qué? Pues porque con pequeños arreglos, pequeñas modificaciones y pequeños programas de mejora se puede conseguir, según ellos piensan, modificar la naturaleza humana. Eugenesia, problema clave. Una cuestión importante. Principio de la vida. Pero es que al final de la vida nos vamos a encontrar con el mismo problema. Dejo aquí planteada la cuestión, es decir, ¿cómo plantear hoy la relación de la libertad como esfuerzo vinculada a la virtud y al mismo tiempo como don en un contexto donde los ricos, los que tienen dinero, los que tienen posibilidades, los que pueden invertir en tecnología, pueden mejorar su salud y el resto no? Entonces la pregunta ¿es el posthumanismo un lujo de determinado tipo de sociedades? ¿Es eso digno o hay que trabajar para conseguir que esas mejoras, que esos procesos de mejora valgan para todos? Ahí hay una cuestión clave que está relacionada con las biotecnologías y con los procesos de mejoramiento humano. Es decir, una periodista hace poco tiempo en El País dijo, todo lo que te sucede y a ti no te gusta, échale la culpa al cerebro, como si tu cerebro no fuera tuyo. Culpa a tu cerebro. Marca esa distinción entre tu propio yo, tu propio cuerpo y tu cerebro para que tú, como mecanismo de defensa, siempre estés asegurado. Segundo lugar donde hoy se plantea la libertad. Es lo que llamamos la sociedad del rendimiento. Ya no hablamos de sociedad de la disciplina, de sociedad del trabajo, en realidad hoy hablamos de sociedad del rendimiento. Antes se hablaba del rendimiento en el mundo laboral, solo. Hoy se habla del mundo del rendimiento en las universidades, en las escuelas, en el hogar. Es decir, se mide el tiempo de la casa como si fuera un plan DAFO. Dentro de poco tendremos que hacer una normativa de calidad ISO o 9001 para ver el tipo de misión, visión y valores propios del equipo familiar para organizarnos, porque hay que evaluar los resultados de todo ese proceso. Entonces, está sucediendo algo, yo creo que es enfermizo y patológico, y es utilizar los mismos criterios de rendimiento para todo. Lo mismo para la universidad, lo mismo para el colegio, lo mismo para la fábrica, lo mismo. Es decir, estamos ante un tipo de sociedad enferma, ante un tipo de sistema económico que genera personas necesitadas de terapia. Les aconsejo, si no conocen los trabajos de Hahn, el de la sociedad del cansancio o el de la psicopolítica, es decir, en realidad es una reflexión espectacular en qué medida la sociedad del trabajo se ha transformado en una sociedad del absoluto rendimiento. Todo el tema del consumo, el autismo, el dopaje, estamos de nuevo ante lo que llamaríamos una sociedad terapéutica. Les he puesto ahí una frase de Hahn, de la sociedad del cansancio, la página 72, dice: el exceso en aumento del rendimiento provoca el infarto del alma. Dejo ahí esa frase. Hay un tercer horizonte en el cual se plantea hoy la libertad, y es el horizonte del postmoralismo. ¿En qué consiste el horizonte del postmoralismo? Pues aquí, si conocen los trabajos de Lipovetsky, se habrán dado cuenta de que
Lipovetsky describe un tipo de sociedad como la nuestra donde, bueno, pues no hay que esforzarse. La virtud consiste, en caso de que se pueda hablar de virtud, el ir tirando, ir a lo mínimo, ir a lo que podríamos llamar no esforzarse mucho, no sacrificarse mucho. Eso sí, disfrutar de los derechos, de la cultura de los derechos, del bienestar, de la sociedad de consumo, pero no plantearle a nuestros alumnos, a nuestros hijos, nada que tenga que ver con el esfuerzo, el sacrificio, lo que llamaríamos la negatividad de la vida moral. Todo es felicidad, todo es coaching, todo es atención y, podríamos decir, capacidad y sensibilidad para atender a lo que nos rodea sin esfuerzo, sin sacrificio, olvidándonos de lo que podríamos llamar la negatividad de la vida. Hay un cuarto horizonte. El propio Lipovetsky, en este tercero, habla retoma planteamientos nietzscheanos de una moral sin obligaciones ni sanciones. El propio, repito, en cuarto lugar, hay otra beta importante para poder pensar la libertad, y es el horizonte de la postsecularización. Hace unos años hablábamos del mundo secularizado y de la secularización. Eso forma parte de la prehistoria, de la historia de las ideas. Incluso desde el punto de vista religioso, está aquí don Manuel, pues a veces los obispos hablan de la secularización de la propia Iglesia, que ha llegado a la propia Iglesia, la secularización. ¿Dónde vamos a llegar si la secularización ha llegado a la propia Iglesia? Es decir, era un mundo y un horizonte cultural caracterizado por organizarnos sin necesidad de contar con Dios, ut si Deus non daretus, como si Dios no existiera. Bien, ese horizonte hoy está cuestionado. ¿Por qué? Pues porque hemos descubierto, y en las ciencias sociales es más importante todavía, que el factor religioso sigue siendo determinante. El factor religioso, la religiosidad, la relación del hombre con Dios, sigue siendo un elemento estructural para poder entender el mundo. Y para poder entender todos los conflictos, de tal forma que a nivel global o a nivel cósmico no podemos explicar lo que nos pasa a nivel de cambio climático, a nivel geopolítico o a nivel financiero, al margen de cuestiones de carácter religioso. Es decir, la religión es un factor explicativo sin el cual no podemos entender el mundo moderno. ¿Qué es lo que sucede? En sociedades post-secularizadas como la nuestra, la vuelta y el retorno a lo religioso se ha convertido en una vuelta y un retorno vinculado a la capacidad de elección. Es decir, igual que uno va al Corte Inglés y elige una marca o un producto, va al horizonte religioso y elige un poquito de budismo lunes y miércoles por las tardes en clases de yoga, otro poquito de, podríamos decir, taoísmo, porque uno los sábados y domingos va al parque y hace tai chi. Luego, ciertamente, forma parte de su cofradía, porque si uno es de Sevilla y forma parte de una cofradía, pues ¿cómo no va a hacer tai chi? ¿Cómo no va a hacer yoga? ¿Cómo no va a hacer control mental? ¿Cómo no va a hacer coaching? ¿Y cómo no va a ser de la cofradía del gran poder? Y va a poner... Es decir, la religiosidad hoy está planteada en clave de simple elección. Usted pone obligaciones y normas en la cofradía, mire usted, me cambio, me voy a otra. Es decir, las tradiciones religiosas, la religiosidad, hoy se plantea en clave de estilo de vida, en clave de supermercado, en clave de pura libertad de elección. No en clave de libertad de adhesión, no en clave de virtud, sino en clave fundamentalmente de, mire, tengo aquí un poco de Semana Santa, si lo quiere, bien, y si no, elija otra cosa. Entonces, esa estrategia forma parte de sociedades postsecularizadas y hay que atender a ella porque el hombre actual no es un hombre fuera de la religión, es un hombre que sigue siendo tan religioso como era el hombre
moderno o el hombre medieval. Es decir, habrá cambiado nuestra interpretación del hombre actual y estaremos diciendo que en realidad ahora ya no es ni ateo ni agnóstico, sino, no. Es decir, estructuralmente sigue siendo igual de religioso que lo era antes que lo definiéramos en términos de secularización. Hay, por último, aquí, a la hora de plantear y pensar la postsecularización, les recuerdo el trabajo de Charles Taylor sobre la edad postsecular. Y por último hay otros dos diagnósticos, repito que habría alguno más, pero hay otros dos diagnósticos para poder pensar la relación entre libertad y virtud en la sociedad actual. Uno es el de Zygmunt Bauman, que actualiza o lleva al planteamiento sociológico cuestiones de Levinas, y Bauman habla de la liquidez de nuestras relaciones, el hecho de que no hay nada sólido. Analicen ustedes la relación que tienen con sus amigos. Analicen ustedes cómo se relacionan sus hijos o los adolescentes. Es decir, lo que caracteriza el mundo actual es, en esa clave y en esa perspectiva sociológica de Bauman, es la liquidez. No hay nada sólido. ¿Qué principios tengo que utilizar para ganar las próximas elecciones? Dígamelos, me cambio la chaqueta y pongo otros. Es decir, todo lo que tiene que ver con la solidez, con la tradición, con las raíces, en realidad parece que no se asocia con la libertad, sino que se asocia con el fundamentalismo, con la cerrazón, con la opacidad. Y por último, hay un diagnóstico que creo que es muy interesante y es el de Richard Sennett en su libro La corrosión del carácter. Digo que es importante porque afecta a lo que podemos llamar el tratado de la virtud o la reconstrucción de la virtud hoy, y es la necesidad de repensar las narrativas que están conviviendo en la sociedad capitalista. Es decir, Richard Sennett describe a los trabajadores de la sociedad actual como trabajadores sin carácter. ¿Alguien de aquí tiene hijos mayores de 25 años? Por favor, que levante la mano. Bien. Antes, a esos hijos tenían un plan de vida. O teníamos un plan de vida. Había posibilidades. Ahora el sistema no les ofrece ninguna. Te preguntan, cuando vas a trabajar, bueno, si eres mujer y usted tiene hijos, no tiene hijos, quiere trabajar. Es decir, si empiezas a ser sincero o sincera, ya no te contratan. Si el director del Departamento de Recursos Inhumanos te pregunta, ¿y cuál es tu proyecto de vida? ¿Cuáles son las virtudes de tu vida? Claro, mire, consolidar mi puesto de trabajo, darme estabilidad. Entonces, ¿no estarías dispuesto a viajar? Es decir, nos vamos a encontrar con nuevas generaciones donde el tener un puesto de trabajo, tener determinado nivel de vida, se condiciona a cualquier otro tipo de bien. La familia, formar una familia, por favor, qué preguntas más metafísicas. Tener un proyecto de vida, ¿dónde va usted? Querer trabajar siempre en la misma ciudad, pero ¿a quién se le ocurre? La movilidad, la flexibilidad, es la nueva jerga a la hora de plantear la virtud en este tipo de sociedad. Resultado, pues cuando uno tiene 40 y tantos, 50 años, está destinado a la papelera, a todos los terapeutas que tienen que comer de alguna forma. Por lo tanto, estamos creando un tipo de sociedad, un tipo de civilización, estamos promoviendo un determinado tipo de generaciones donde estamos generalizando la corrosión del carácter. ¿Por qué? Pues porque no se puede construir el sentido de las prácticas, el sentido de la historia, la narrativa, y no es posible que haya una virtud si no hay narrativas, si no hay prácticas, si no hay raíces, si no hay proyecto de vida. Es decir, habrá virtud en aquel trabajador que diga, no quiero ascender, no quiero ir a Frankfurt, no quiero ir a Nueva York, te echan del trabajo. Entonces, la virtud es un recurso contracultural. Y por lo tanto, parece ser que la libertad de muchos jóvenes que quieren ser virtuosos se les plantea como algo
paradójico. Si quieren formar una familia, si quieren construir un carácter, si quieren limitar su trayectoria de vida, van a ser expulsados del mercado de trabajo porque al mercado de trabajo no les vale ese tipo de perfil. Entonces, los que pertenecemos a otra generación y vemos lo que está llegando, decimos, algo hemos hecho mal. Algo estamos haciendo mal cuando el fomento de la virtud, la promoción de la virtud, estamos ante un sistema de consumo, un tipo de sociedad que penaliza la forja del carácter, que penaliza el preguntarse por el tipo de virtud. Si uno, fíjense que desde el punto de vista educativo, no sé cuántos profesores de secundaria y bachillerato hay aquí. Si a alguien se le ocurriera en un centro de secundaria o bachillerato, o en un centro educativo en general, preguntarse ¿y qué virtudes proponemos como institución educativa? Bueno, tendría que tener mucho cuidado a la hora de plantear este tipo de preguntas en los consejos de dirección, porque diría, bueno, ¿y dónde ha salido? No lo entendería. Bien. Como mucho hablarían de valores, capacidades, hablar del DAFO, por el cual tenemos que trabajar. Bien, dejo aquí el tema porque no es fácil pensar la libertad hoy y es más difícil todavía vincular esa libertad a unas prácticas, a unas narraciones, a unas raíces y a un proyecto de vida. Y ahí es donde entramos en lo que sería la pregunta por la virtud. ¿Qué es la virtud? Ciertamente, cuando hablamos de la virtud, hay al menos dos grandes tradiciones. Una que es la tradición aristotélica. La virtud es la arete, la excelencia moral, aquello que conseguimos no por casualidad, no por mera instrucción, sino en realidad es esa búsqueda de la excelencia moral en aquella cuestión, en aquellas actividades que nos son propias. Hay otra tradición importante, que es la tradición kantiana, donde la virtud se vincula con la fortaleza moral y con el ejercicio de la sabiduría práctica. Aquí el profesor Conill les hablará luego más adelante. En realidad, en la tradición kantiana hacemos de la libertad virtud. Pero la libertad no es la libertad de elección, no es la libertad del Corte Inglés. Digo el Corte Inglés porque Mercadona y Consum nos ofrecen menos productos, entonces el Corte Inglés ofrece más libertad de elegir. Entonces, no es la libertad de elección, sino que es la libertad vinculada al discernimiento y la sabiduría práctica. Hoy, hablar de virtud, es decir, hoy es difícil hablar de las relaciones entre libertad y virtud sin el texto de MacIntyre tras la virtud. Si no lo conocen, MacIntyre en el año 1987 recupera el protagonismo de la virtud dentro de lo que es la filosofía moral y dice, volvamos a la virtud, recuperemos la virtud, preguntémonos qué estamos haciendo con el tema de la virtud. Entonces, la posibilidad de construir, promover, discernir sobre la relación entre libertad y virtud, hoy está vinculada con lo que podríamos llamar nuestra relación con MacIntyre, nuestra relación con la recuperación que MacIntyre hace de la virtud y, por lo tanto, en algún momento tenemos que discutir, en algún momento tenemos que medirnos con la crítica que MacIntyre hace a lo que llamamos el emotivismo de las sociedades modernas, el emotivismo de la cultura contemporánea. Yo creo que es importante medirse con MacIntyre para actualizar hoy la cuestión de la virtud. No es este el momento porque exigiría un seminario mucho más detallado. Es decir, yo creo que hay, junto con la tradición que él recupera, que es la tradición neotomista, una tradición tomista de lo que sería el mundo de la virtud, o sea, MacIntyre hoy ha sufrido o ha sido reapropiado por lo que podríamos llamar el pensamiento social de la Iglesia, es decir, es el gran libro de cabecera del neotomismo, de la actualización de las tradiciones tomistas. Ahora bien, quien ha hecho eso no conoce la trayectoria filosófica y política de MacIntyre. Es decir, era mucho más revolucionario, era mucho más, podríamos decir, heterodoxo de lo que el neotomismo o las actualizaciones del tomismo que se hacen hoy pudiéramos pensar. En todo caso, creo que es una referencia clave.
Él dice, o al menos a la hora de... Les aconsejo que se enfrenten al libro. Es decir, en la primera parte dice, la cultura actual, la cultura contemporánea, se caracteriza por el emotivismo. ¿Qué es el emotivismo? Y él dice, en realidad, dice, ¿qué características sobresalientes comparten los debates y los desacuerdos? Por ejemplo, él habla del tema del aborto, habla del tema de la paz, pero pensemos cualquiera de los temas importantes hoy en la sociedad o en la política española. Imagínense que vuelve a ponerse de actualidad o de moda el tema del aborto. Imagínense que algún partido quiere introducir una normativa o legislación sobre biotecnologías, mejoramiento humano o nanotecnologías para modificar el cerebro. Es decir, dice, hay tres cuestiones. La primera es la que llamaré, adaptando una expresión de la filosofía de la ciencia, la inconmensurabilidad conceptual de las argumentaciones rivales en cada uno de los tres debates. Palabra clave. Inconmensurabilidad. Nos vamos a encontrar que 2 posiciones, 3 posiciones, 4 posiciones respecto a un tema van a ser inconmensurables. El debate científico no va a poder medirse con el debate teológico que nos ofrece la Conferencia Episcopal y los obispos en un documento que han creado con ocasión de ese planteamiento. Son cuestiones distintas, no hay que hablar de lo mismo. Pero imagínense que los investigadores en ciencias sociales elaboran un documento. Tampoco, ¿por qué? Pues, es decir, desde el punto de vista práctico, primer rasgo, la inconmensurabilidad de las tradiciones. En segundo lugar, dice, estas discusiones, dice, un segundo rasgo no es menos importante, aunque contraste con el anterior. En estas discusiones es que no pueden por menos de presentarse como si fueran argumentaciones racionales e impersonales. Es decir, como si los discursos estuvieran al margen de las personas o de quienes lo proponen. Y tercer rasgo del emotivismo, dice, la tercera característica sobresaliente de este debate moral contemporáneo está íntimamente relacionada con las dos anteriores. Es fácil ver que las diversas premisas conceptualmente inconmensurables de las argumentaciones rivales que en estos debates se despliegan tienen una amplia variedad de orígenes históricos. Es decir, es muy difícil que lleguemos a acuerdos racionales sobre determinados temas si antes no cuestionamos la inconmensurabilidad, la diversidad de tradiciones y si no generamos un lenguaje común donde podamos entendernos. Este punto es clave. Es decir, es posible acuerdos si hay lenguaje común, pero el lenguaje no consiste, como se ha dicho antes al principio, en ese nivel sintáctico. No, hay un nivel vinculado a lo cósmico, hay un nivel vinculado a lo metafísico, hay un nivel vinculado con la realidad, sin el cual el lenguaje es flatus vocis. Bien, dejo aquí el planteamiento de MacIntyre y paso a lo que podríamos llamar la recuperación de la libertad y la virtud en la tradición del pensamiento de Mounier y Ricoeur. Para ello, y vinculándolo con MacIntyre, les propongo elementos, o al menos tres tesis o tres elementos para una ética postcomunitarista o postliberal de la virtud. Quienes estén al tanto de las cuestiones de filosofía política sabrán que hay una jerga habitual donde decimos tradición liberal y tradición comunitarista. Las dos grandes tradiciones de filosofía política hoy, las dos grandes familias, los dos grandes troncos, son la tradición liberal y la tradición comunitarista. La tradición comunitarista ha surgido como reacción a la tradición liberal y como posibilidad de reconstruir la virtud frente a sociedades caracterizadas por la arbitrariedad, por la libertad de elección y por una libertad desbocada, desordenada. ¿Se entiende el planteamiento? Es decir, estoy pintando con brocha gorda, pero fíjense, cuando hablamos de filosofía política, cuando hablamos de tradiciones, estamos hablando, por un lado, la tradición liberal, el pensamiento de John Rawls, la teoría de la justicia de John Rawls, el hecho de que hay una reflexión sobre la libertad vinculada al sistema político de Occidente, vinculada a una teoría de la justicia liberal, donde hay, y esto es importante, hay una ruptura entre vida privada y vida pública. Entre moral privada y moral pública. Entre buenas personas y buenas constituciones.
Podemos tener la mejor de las constituciones en una sociedad de personas diabólicas. Es decir, en la tradición liberal hay determinados elementos desde el punto de vista ético que van a ser cuestionados por las tradiciones comunitarias, fundamentalmente porque entienden que el liberalismo político se mueve en un nivel, podríamos decir, estrictamente formal, en un nivel estrictamente jurídico, y trabaja con, y esta palabra es clave, trabaja con abstracciones morales. Tú das tu voto, eliges tus representantes, te hacen tus leyes y las leyes son neutrales. El Estado no es imparcial, sino es neutral. Entonces, este planteamiento de sociedad liberal, que en realidad creo que es, podríamos decir, el modelo dominante tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, como en lo que llamamos el horizonte cultural, este modelo es un modelo basado en una idea de libertad que no es la autonomía kantiana, sino es la libertad lockeana, y es la libertad como ruptura, libertad como aislamiento, libertad como autonomía entendida en un sentido simple. Bien, primer elemento, primera tesis. La virtud es imposible en este tipo de sociedad liberal y emotivista. ¿Cuáles son los problemas para volver a un cuadro tradicional? Ya se lo he comentado. La inconmensurabilidad de la que habla McIntyre, es decir, no se pueden medir lo que dicen los obispos con lo que dicen los sociólogos, con lo que dicen los científicos. Están diciendo cosas distintas, en lenguajes distintos, en tradiciones distintas, y es imposible el acuerdo. El emotivismo supone la imposibilidad de un acuerdo en ideales de vida buena. Nos podemos poner de acuerdo en determinados mínimos con los cuales organizar la convivencia, pero los máximos de vida buena pertenecen a otro tipo de orden y no son exigibles. Aquí hay determinados problemas filosóficos propios del emotivismo liberal. Uno, se entiende la sociedad en clave individualista. Lean, si no lo han leído, la Evangelii Gaudium o la Caritas in Veritate, y el torpedo que hay a lo que sería la cultura individualista. Es decir, hay 4 puntos en la Evangelii Gaudium del Papa Francisco donde pone en cuestión lo que sería este modelo individualista de sociedad y su aplicación en las ciencias sociales. Bien, la sociedad entendida como agregado de individuos, como organización de intereses en conflictos, no se plantea como Aristóteles la planteó de forma natural, vinculada a lo que podríamos llamar esa relación entre naturaleza y cultura. En segundo lugar, se plantea la falacia de que pueden existir instituciones justas sin personas justas. Ojo, este es un problema importante. ¿Cómo vamos a hablar de virtud si hay una ruptura entre el modelo de persona y el modelo de institución? Y en tercer lugar, se habla de la neutralidad en la vida pública organizada por el derecho positivo. La moral es un asunto privado y las leyes positivas son asuntos públicos políticamente administrados. Se reduce la moral pública a moral política. Esto va a ser un dogma clave de la sociedad liberal. La moral pública es un asunto político. Hay un olvido de la sociedad civil, hay un olvido de los cuadros intermedios, hay un olvido de las corporaciones, hay un olvido de las instituciones, hay un olvido de las tradiciones de virtud propias que no son necesariamente individualistas. Y por último, pasando a la tesis B y a la tesis C. Quienes defienden la tesis B piensan que la virtud es posible, pero en comunidades de contraste. Es decir, hoy hay grupos de ciudadanos que creen que es posible reivindicar la virtud, partir de la virtud y plantear la virtud, pero hablan de comunidades de contraste. Este tipo de sociedad liberal es catastrófica, no nos lleva a ningún sitio y tenemos que juntarnos. Cuando surgió el personalismo comunitario a finales de los años 20, el grupo de filósofos, sociólogos y juristas que montaron lo que es el personalismo comunitario decidieron crear una comunidad de contraste. Decidieron crear una comunidad medio esotérica, medio filosófica, medio religiosa, donde se pudiera vivir la virtud y se pudiera dar sentido a la existencia en un horizonte distinto al que se les planteaba desde el punto de vista social. En comunidades de contraste que mantengan tradiciones y prácticas. ¿Qué sería la virtud? Y aquí recuperamos algunos planteamientos propios de McIntyre, pero no necesariamente. La virtud sería una disposición del carácter. Volvemos a la segunda naturaleza aristotélica. Sería una guía heurística que orienta comunitariamente la correcta realización de la identidad. Así entendería yo la virtud. Es decir, una guía que orienta comunitariamente para la correcta realización de la identidad. No son un fin en sí mismas las virtudes, fortaleza, templanza, sean las virtudes teologales o las virtudes naturales,
ordinales, en realidad siempre se han planteado como ordenadas en orden a lo que sería la felicidad humana y dentro de la teología católica en orden a la caridad. Tienen un carácter, hoy la virtud tiene un carácter resistente y contracultural. Es decir, ustedes tienen que saber que si hablan de la virtud, si escriben algo de la virtud, en realidad van a tener que trabajar en clave de resistencia, no en clave de, es decir, en la 1 y en la 2 no les van a dar máxima audiencia y, por supuesto, el editorial del País apenas sí se lo van a dedicar. El debate está abierto en torno a la primacía de la virtud. Aquí, cuando hablamos de la justicia como virtud o la caridad, es decir, el debate sigue abierto en torno a la primacía de la virtud de la justicia sobre la caridad en la tradición tomista o en las formas de entender a Santo Tomás y, sobre todo, si la caridad tiene que ser la virtud central que condiciona al resto de virtudes o tiene un lugar análogo al de las demás. Por último, y ya para concluir, creo que es posible recuperar una ética de la virtud, en la tesis C. La virtud es necesaria, es decir, una ética de la virtud es necesaria, pero es insuficiente en comunidades de memoria o comunidades de contraste. Aquí les ofrezco una distinción importante, por si no la conocen. En la sociología americana distingue entre enclaves de estilo de vida y comunidades de memoria. Es decir, como les he dicho, la virtud hoy se está recuperando desde lo que llamamos comunidades de contraste. Estas comunidades de contraste pueden ser leídas en una clave sociológica como comunidades de memoria, distintas a enclaves de estilo de vida. Si yo pregunto, ¿quiénes de ustedes tienen tarjeta del Corte Inglés? Venga. ¿Qué es el Corte Inglés? Un enclave de estilo de vida. No todos pueden tener tarjeta del Corte Inglés. Es un lujo, privilegio, indica un determinado estilo de vida. Si estamos en un barrio y compartimos gimnasio, vamos a suponer que Jesús Conil y yo, que estamos en el mismo barrio, fuéramos a Forma Sport. Yo sé la pasión de Jesús por los gimnasios y él sabe la pasión que yo tengo también por los gimnasios y, por lo tanto, vamos a suponer que fuéramos al mismo gimnasio, se llama Forma Sport, el que está detrás de Mercadona. Vale. Entonces, nos darían una tarjeta y tendríamos unas ventajas como socios. Ese gimnasio y nosotros entablan con nosotros una relación. Nosotros tenemos un sentido comunitario porque compartimos gimnasios. Compartimos asociaciones deportivas. Compartimos estilos de vida. Esa vinculación comunitaria es lo que llamamos enclaves de estilo de vida. Es decir, no hay nadie que no tenga ninguna vinculación comunitaria y no hay nadie que esté fuera de un determinado estilo de vida. Incluso quien es un mendigo y quien está totalmente abandonado se identifica con otro mendigo cuando lo ve o con otro vagabundo y en realidad sabe que consumen el mismo brick de Don Simón. Entonces, esto es importante. Esto es importante, es decir, en realidad la libertad está vinculada con independencia de la capacidad de elegir que tengamos. Estos serían los enclaves de estilo de vida. Supongamos que estamos en un hospital y tenemos algún paciente con cáncer. No pido que levante la mano, pero ¿qué es la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer? ¿Qué es la asociación? ¿Qué es una agrupación de enfermos con una determinada finalidad que comparten un determinado tipo de lucha? Eso va a ser una comunidad de memoria. Cuando yo me encuentro con otra familia, con otros padres que tienen el mismo problema con los hijos que yo, en realidad creo un tipo de vínculo que no es un simple estilo de vida, sino que comienza a ser una comunidad de memoria. Trabajamos juntos, hacemos unos estatutos, resulta que además nos llevamos bien, compartimos los fines de semana y luego resulta que además vamos a la misma parroquia juntos y esa comunidad de memoria vinculada a la lucha contra el cáncer nos vincula también a determinado tipo de tradiciones religiosas. En la vida de la Iglesia, las parroquias hoy se plantean, ¿somos enclaves de estilo de vida? Es decir, ¿ofrecemos servicios teológicos o somos comunidades de memoria? Entonces, esta distinción es importante para ver el grado de identificación y el grado de virtud del sujeto con la comunidad.
y el sentido que tienen las prácticas. Y si no tenemos delimitado el sentido de esas prácticas dentro de una unidad narrativa y dentro de un relato, no hay virtud. ¿Dónde es probable que haya virtud? Hay virtud cuando hay comunidades de memoria, no cuando hay enclaves de estilo de vida. Bien, creo que, repito, la virtud es necesaria, pero es insuficiente en comunidades de memoria, o no son simples enclaves de estilo de vida cuando están abiertas al diálogo con otras fuentes morales. Los enclaves de vida suponen vinculación por consumo, mientras que las comunidades de memoria suponen un sentido compartido. Aquí hay una cuestión clave y es cómo entender la identidad, porque en las tradiciones religiosas, en las comunidades de memoria, en las comunidades de contraste, la identidad es un elemento clave. Creo que es importante entenderla de manera narrativa, pero lo dejo ahí por si quieren luego en el debate cómo plantearla. Aquí, en las distintas comunidades, entre las distintas comunidades, se puede dar lo que llamamos fusión de horizontes, y esto va a exigir una complementariedad de razón y fe. Ahí he puesto razón y de, pero lo pueden corregir. Razón y fe, razón natural y razón revelada, y hay un análisis y reconstrucción de lo que podríamos llamar las tradiciones justnaturalistas como recta razón o como realización de la dignidad humana. Hoy considero que lo que entendemos por la tradición del personalismo comunitario y la reflexión que en ella se hace sobre virtud supone un modo concreto de entender la libertad. Un modo concreto de entender la libertad vinculado a tradiciones, narraciones y relatos. Ese modo concreto de entender la virtud supone una dimensión contracultural, supone una dimensión de contraste y supone trabajar no por una libertad abstracta, sino por una libertad sensata. Dejo el texto para que lo puedan leer y me voy a permitir, para concluir y para terminar, leerles un texto de MacIntyre de Manuel Munier, que lo citamos siempre en la tradición del personalismo comunitario y siempre que surgen estas reflexiones sobre la libertad. Creo que lo tienen en el documento que se les ha pasado y está en la página, si se han respetado la paginación, 728 y 729. ¿Lo ven? Bien. Las 8 últimas líneas y las primeras del otro, y con ello ya concluyo y damos paso al coloquio, si hay coloquio. ¿Vale? Y si no, lo dejamos luego para la tarde. Bien, junto con el texto de Cervantes, del Quijote de la libertad, del que nos ha leído don Manuel, es decir, creo que este texto es clave. El texto pertenece al libro El personalismo, de Manuel Munier, que se publica en el año 1949, y fíjense, libertad bajo condiciones. No, estamos ante un tipo de libertad condicionada, estamos ante un tipo de libertad pensada en su densidad, estamos ante una autonomía potente. Dice Munier, la libertad es obrera, ¿lo ven ya? Dice, la libertad es obrera, pero también divina. Es necesario recordarle la resistencia de los materiales, pero es necesario también dejarle su infatigable pasión y a veces un momento de locura creadora. Es verdad que la libertad no debe olvidar las libertades, pero cuando los hombres dejan de soñar con catedrales, tampoco saben ya construir bohardillas bonitas. Cuando dejan de experimentar la pasión de la libertad, no saben tampoco edificar las libertades. No se da a los hombres la libertad desde el exterior, con facilidad de vida o constituciones. Se adormecen en sus libertades y despiertan esclavos. Las libertades no son sino oportunidades ofrecidas al espíritu de libertad. Muchas gracias.